Yo soy Juan Carlos Montoya, soy psicólogo del deporte, trabajo con la Liga Vallecaucana de Bolo. Llevo en el bolo más o menos unos 14 años. Inicié con la Liga de Boyacá cuando en su momento trabajaba con ellos y después ya regresé acá a mi tierra a continuar con mi trabajo como psicólogo del deporte. Y bueno, no sé, Jorge, si hay alguna posibilidad que por el Face puedan abrir también la conferencia para que los que no han podido entrar puedan hacerlo, o por lo menos seguirlo por el Face, por Face Live. Entonces, así sea por lo menos que ellos la escuchen. ¿Bien? Generalmente cuando nosotros estamos hablando de bolo y todo este ciclo de capacitaciones que nosotros vamos a hacer, siempre tenemos que arrancar, digámoslo por lo general, para poder tener un entendimiento de qué estamos hablando y por qué todo el tema psicológico. Si quieren, les voy a pedir algo antes de arrancar. Apaguen sus cámaras, así están ustedes más tranquilos, completa atención, voy a compartir pantalla y así también la transferencia de señal es mucho mejor sin cámaras, ¿vale? Ya después al final las prendemos para el ciclo de preguntas. Entonces, les venía diciendo que cuando nosotros estamos hablando de la psicología en el bolo, tenemos que arrancar con un entendimiento de cómo funciona todo esto y por qué es importante todo lo que tiene que ver con la psicología del deporte en el tejo. Muchos de ustedes habrán tenido trabajo psicológico con alguien han tenido algún tipo de acercamiento con la psicología del deporte. Así que quizá muchas de estas cosas que nosotros vamos a ver hoy, probablemente ustedes ya las sepan, probablemente las recuerden nuevamente o en su defecto para muchos podrá ser algo nuevo que pues obviamente va a incrementar su conocimiento y pues obviamente podamos beneficiarnos todos de esto. A manera de presentación, obviamente vamos a hacerlo y después en forma de conversatorio resolveremos las preguntas que en cuanto al tiempo nos dé. Entonces, para entender el bolo, nosotros sabemos que es un deporte extremadamente exigente porque acá hay una técnica bastante compleja que no, a los ojos de la gente que no conoce el bolo parecerá que es un elemento muy sencillo, pero cuando las personas se aproximan por primera vez al bolo se dan cuenta de que su lanzamiento, su coordinación, toda la postura que se debe de manejar no es fácil y va a necesitar de un tiempo prudencial para que pueda asimilar todo el movimiento. La condición física que, digámoslo, de un tiempo para acá se ha ido volviendo muy importante en el bolo porque permite el fortalecimiento muscular y osteomuscular para todo el tema del movimiento. Tiene mucha táctica, es un deporte con bastante táctica, sobre todo por el tema del entorno, el tema del aceitado y fuera de eso el tema de las bolas, el tema de la misma corporeidad que yo tengo que trabajar cuando estoy en una competencia o en un entrenamiento de bolo. Y sobre todo es un deporte muy psicológico. Aquí la fortaleza mental que usted tiene que empezar a educar, que tiene que empezar a trabajar, resulta ser un elemento fundamental para usted poder funcionar en bolo. Entonces, todos estos componentes tienen también un trasfondo de valores, tienen un trasfondo de formación para la vida, porque aquí confluyen bastantes cosas. El respeto, confluye la comunicación, confluye la interacción con las demás personas y el valor que a cada persona se le debe dar, y eso lo hace un deporte bastante completo. Para nosotros entender cómo funciona esto, yo generalmente siempre arranco con neurociencias porque nosotros, para entender cómo funciona la psicología, tenemos que entender también cómo funciona la máquina. Esta es una máquina perfecta, estoy hablando del cerebro, y es quizá si lo pudiera hablar en términos de máquina, yo generalmente digo que es una máquina con componentes orgánicos, porque tiene multiplicidad de funciones, está compuesta de 100.000 millones de neuronas
y además de eso le permite hacer unas conexiones de 280 trillones de conexiones. Entonces, realmente tenemos una capacidad de llenado que puede tardar más o menos unos 1000 años. Obviamente nosotros no vamos a durar todo eso, pero lo que realmente tenemos que entender es que siempre vamos a tener capacidad para generar procesos de aprendizaje en él. Los seres humanos, se lo hablaba yo a algunos de los chicos de Bolo, con los que estuve esta semana, los seres humanos podemos aprender desde que nacemos hasta el día en que morimos, de tal forma que para mí es inaceptable que una persona diga yo ya no aprendo esto porque el loro viejo no aprende a hablar, o porque es que yo ya he pasado muchas cosas y yo creo que ya no tengo capacidad para aprender. Nada de esas cosas son realmente ciertas desde las neurociencias. Todo el mundo tiene la capacidad de aprender. Incluso nosotros generamos 1200 neuronas semanales nuevas, por lo que también seguimos generando ese recurso de almacenamiento. El cerebro es quizá el elemento más importante del sistema nervioso central y él depende, bueno, digamos que su formación es en esta diapositiva realmente es lo más básica posible para que no vayamos a entrar pues obviamente en el terreno de la neurociencia, pero lo que sí podemos trabajar es que nosotros tenemos 3 cerebros, en particular en este solo tenemos 3 cerebros, y en esta estructura que es en lo que se basa la psicología, funciona cada una de ellas. Entonces, cuando estamos hablando de este cerebro que conocemos como cerebro reptiliano, cerebro primitivo, es donde está todo el tema instintivo nuestro, ahí es donde están las funciones orgánicas. Nosotros no nos preocupamos por saber si el hígado funciona, si el vaso funciona, si la sangre está bombeando, el corazón bombea la sangre, si nada de esas cosas nos preocupan, ellas funcionan solas, suceden en esta parte. Y sumado a eso, que también está todo el cerebro instintivo de supervivencia, comer, dormir, beber, en fin. Acá en esta parte central, nosotros encontramos un cerebro límbico. Este cerebro es el encargado de toda la parte emocional nuestra. Incluso los mamíferos también, todos los mamíferos tienen esta partecita en la que aparecen todas las emociones que van a permitirle al cuerpo poder reaccionar con el entorno. Bien, entonces, así como nosotros experimentamos rabia, experimentamos estrés, experimentamos diferentes emociones, también ustedes pueden ver que un perro puede mostrar algún nivel de rabia, de furia, de agresión, también puede sentirse contento y mueve la cola. Toda esa parte emocional funciona en este lugar. Pero tenemos la parte más especializada de la naturaleza, que es el neocórtex o el cerebro racional. Acá en este neocórtex es donde funcionan todas las habilidades supremas del ser humano. Entonces estamos hablando del lenguaje, el pensamiento, la memoria, la percepción. Todo lo más complejo que nosotros tenemos, lo tenemos en este neocórtex. Entonces, de tal forma que acá nosotros podemos darle atribución a todo lo que es la actuación o la conducta humana. Tenemos una parte muy específica donde se van a generar todas las sensaciones y las emociones, y acá en este neocórtex donde aparece todo lo que yo puedo pensar, todas las funciones cognitivas supremas. Porque en esta parte subrayo y resalto el cerebelo. Acá es donde están todas las funciones motoras nuestras, de tal forma que cuando acá en el neocórtex aparece una toma de decisión de que yo necesito moverme, entonces acá en esta corteza premotora lo que hace es mandar información para que realmente nosotros podamos tener algún tipo de movilidad. Así que todo el sistema nervioso central siempre está interactuando en todo. Entonces, este cerebro es quizá el punto de partida de todo el tema psicológico. Cuando nosotros entendemos cómo funciona el cerebro, porque en él aparecen habilidades muy importantes, como ya se los decía, entre esos el habla, entre esos todo lo que se va a generar como proceso de aprendizaje necesita de un mantenimiento muy básico. Realmente el cerebro funciona bien hidratado, con agua, con nutrientes, con oxígeno y con sueño. Bien, es un mecanismo de descanso, es un mecanismo de reponerse.
Por lo tanto, cuando yo estoy bien hidratado, cuando yo estoy bien alimentado, cuando yo oxigeno bien, respiro bien, y sumado a eso, cuando tengo periodos largos de trabajo, yo descanso, pero con sueños profundos, realmente yo voy a tener un cerebro sano que le va a permitir tener muy buen rendimiento en el pensamiento, en la memoria, en las emociones, el lenguaje, en fin, en todo lo que él necesita trabajar. Cuando usted come mal o se hidrata poquito o por alguna razón no respira bien, su cerebro no va a empezar a funcionar de la manera más óptima. Por lo tanto, muchas veces cuando estos elementos tan básicos fallan en la ejecución de un deporte, entonces ya no voy a pensar de manera muy acorde o voy a tener una rumiación de pensamientos pensando lo mismo y lo mismo, o la memoria se me va a dificultar traer información que yo necesito en algún momento, voy a empezar a tener situaciones complejas de diálogo, en fin, no va a funcionar de una forma correcta. Obviamente, él tiene una forma de aprendizaje. Cuando nosotros vemos esta panorámica, nosotros podemos encontrar que hay multiplicidad de funciones en el cerebro, múltiples. No vamos a entrar en ellas, no vamos a detallarlas, pero traigo esta imagen y a mí me gustan estas imágenes con las que inicio porque realmente nos damos cuenta de la cantidad de funciones que cuando nosotros estamos haciendo deporte van a entrar en funcionamiento, van a tener una importancia, y si nosotros pudiéramos ponerle un mapeador o poder poner alguna máquina que amplifique las señales cerebrales a una persona que está jugando bolo, vamos a ver cómo hay unas descargas de energía y cómo todo esto empieza a funcionar de manera muy eficiente. Entonces, el cerebro aprende de una manera muy simple y es con el aprendizaje. Entonces, el cerebro generalmente tiene toda la capacidad de recibir información y cuando está recibiendo esa información lo hace a razón del aprendizaje. Cuando los sentidos reciben información, esa información se procesa en el cerebro y alguna va a estar almacenada y en otra va a armar unas redes neuronales, que es lo que va a permitir su funcionamiento en particular. Cuando nosotros estamos hablando de deporte, en este caso particular el polo, la experiencia que yo voy teniendo, el funcionamiento, la aproximación que yo voy teniendo en el deporte, siempre van a ser generadores de aprendizaje. Siempre voy a tratar de recibir información y mirar cómo la organizo, cómo después puedo almacenarla para que esa información pueda yo utilizarla en algún momento. Para yo poder generar un buen proceso de aprendizaje, tengo que estar en un modo consciente. Consciente es que todos mis sentidos deben de estar puestos en lo que yo estoy haciendo. Cuando nosotros hablamos de un estado de inconsciencia es cuando no hay respuestas por parte de los sentidos para recibir información, y cuando yo estoy en un estado consciente es que estoy prácticamente con todos mis sentidos puestos en una tarea. Por lo tanto, la persona que va a jugar bolo o que va a una clase de bolo tiene que tener sus 5 sentidos, hablándolo en términos muy populares, dispuestos a la tarea para que ese cerebro logre empezar a recibir información y pueda ser de provecho. Entonces, ¿por qué a veces la gente no le da tanto crédito a la psicología? O hay mucha gente que dice, bueno, pero es que la psicología, mientras yo entrene, mientras yo lance, mientras yo haga mi preparación física, realmente creo que con eso es suficiente. Hay mucha gente, y no solamente los deportistas, sino conocedores del deporte, entrenadores, que no le dan mucho valor al tema psicológico, aunque hay muchísimos. El bolo tiene una cultura muy psicológica, la verdad, por lo menos en Colombia. Eso sí lo reconozco. De todas maneras, uno a veces se encuentra con personas que no ven mucho la importancia del tema. Entonces, uno es por el desconocimiento, porque sienten que no están lo suficientemente con la información para poder tomar una decisión de que la parte mental debe ser trabajada, o que las habilidades psicológicas realmente no cambian y no son tan necesarias. Cuando yo hablo de habilidades psicológicas, hablo de motivación, hablo de autoconfianza, hablo de
capacidad atencional, de cómo concentrarme, de cómo controlar mis estados emocionales, en fin. Otros porque realmente me falta tiempo para hacer esto, ¿sí? Que la psicología es para los locos. A veces dicen, ve, vos estás con psicólogo, es que estás loco, ¿qué? Es quizá la primera broma que se le hace. Siempre se asocia a que la gente no está bien y por eso necesitan ir al psicólogo. Otros simplemente dicen que eso no es necesario. Y los otros, o en algunos casos, que han hecho muy buen bolo sin necesidad de un psicólogo y pues que realmente no lo van a necesitar. En esa parte, en gran parte tienen razón, porque las personas que han hecho toda una experiencia han tenido que ir incorporando cosas sin el trabajo psicológico y pues obviamente la fortaleza mental la construye uno. Lo que hace la psicología del deporte es facilitar. Usted puede jugar al polo sin necesidad de un técnico. Se va a tomar mucho más tiempo para usted entrar en una perfección, distinto a cuando usted tiene un entrenador que lo va llevando y le va acelerando en parte su proceso de aprendizaje de manera correcta. Eso es exactamente lo que sucede con el tema psicológico. Entonces, el bowling, al ser un deporte de arte y precisión, es altamente mental. A mi juicio, en mis 16 años que llevo de psicólogo del deporte, para mí hay dos modalidades deportivas que son muy psicológicas, o dos bloques grandes, que son los deportes de arte y precisión, como el bowling en este caso, y los deportes de combate. ¿Por qué razón? Porque se maneja muchísimas sensaciones. Hay innumerable cantidad de sensaciones que hacen que usted siempre tenga que estar en una constante pregunta con usted mismo y saber qué recursos tengo en mi cabeza para poder afrontar. Fíjense ustedes que generalmente uno en bowling dice, siento las pistas rápidas, o me siento con confianza, o siento que la bolera está muy fría. Siempre estamos hablando en forma de lo que yo siento. Entonces, muchas veces siento que no estoy rascando la bola, siento que la gente que está acá al lado me está como presionando, siento el ambiente tenso, siento el ambiente bueno, siempre en función de sensación, ¿vale? Ok, entonces, entendido que el bowling es un deporte de arte y precisión y maneja muchas sensaciones, es de una complejidad técnica. ¿Por qué razón? Porque su dinámica de soltar el elemento, en este caso la bola, frente a toda una sincronía osteomuscular, hace que se complejice todo. Si usted mueve los hombros, ya hay un cambio en la forma en que se va a ir esa bola. Si usted mueve la cadera, como usted entregue, como usted termine el pie en el último momento de todo su timing. En fin, todo puede afectar, así sean pequeñas cosas en el polo. Eso lo hace un deporte de muchísima concentración y sobre todo de mucho control de sensibilidad y emocionalidad. Cuando yo estoy hablando de mucha concentración, estoy hablando de atención, de la destreza psicológica de la atención. Es uno de los deportes donde más se tiene que trabajar la atención y la concentración, y eso eminentemente hace parte de los entrenamientos psicológicos. Ahora, en las modalidades individuales, bueno, hablo de modalidad individual, aunque la particularidad del polo siempre es un deporte que se puede jugar individual, pero una vez usted ya pasa a duplas, ya pasa a ser un deporte de conjunto. Ternas conjunto, equipos conjunto. Entonces, generalmente el deportista al momento del lanzamiento siempre está generando un autodiálogo, se está hablando a sí mismo, tiene que tener una muy buena coordinación, una excelente concentración y la rutina que maneja toda previa a su lanzamiento son las claves para la ejecución. Digámoslo que esas destrezas deben de funcionar muy bien al momento del lanzamiento. Cada una debe ser trabajada desde lo psicológico. ¿Cómo me hablo? ¿Qué me hablo? ¿En función de qué me hablo? ¿Cómo va a ser mi coordinación? Si está mecánica, pues mejor aún, pero muchas veces hay que centrar mucho más su conciencia en algún momento coordinativo. Por ejemplo, el desgaste del aceite hace que usted tenga que cambiar su forma de lanzar y eso lo tiene que hacer usted de forma consciente. Una vez usted ya mecaniza, porque ya lo ha entrenado previamente, pues obviamente se le va a facilitar. La concentración siempre es clave. Usted siempre está cerrando sus sentidos, su campo visual,
todas sus sensaciones están cerradas al momento de lanzar, y lo mismo siempre pegados a las rutinas. Llamamos rutinas a todo ese ritual que siempre se hace desde el momento en que usted está sentado en la herradura hasta que termina de hacer su lanzamiento. Ok, en equipos es clave la coordinación, la comunicación, la cohesión y el liderazgo. El liderazgo siempre está atribuido al entrenador, pero siempre tiene un representante abajo, digámoslo, que es uno de los jugadores que están dentro del equipo, que no propiamente tiene que ser el más habilidoso, pero sí el que más congregue, que más logre mantener su grupo con él. Y obviamente la cooperación. ¿Por qué la cooperación? Acá es en los deportes en el deporte del bowling, tanto en duplas, ternas y equipos, usted hace un lanzamiento solo. Depende de la suma de las individualidades, pero usted está cooperando con su producción para que todo el grupo se beneficie, ¿vale? Ok. De tal forma que cuando estamos hablando de esto, la ejecución en bowling es una mezcla de muchísimas cantidades de acciones coordinadas con muchas habilidades mentales. Es más o menos algo así. Esta es mi técnica y progresivamente yo le voy metiendo elementos psicológicos para que esta técnica sea más efectiva. Entonces, desde el punto de vista de las múltiples características que tiene el bowling, tenemos que tener en cuenta la institucionalidad. La institucionalidad porque hay una federación que tiene la cabeza principal, hay ligas y clubes, y ellos tienen un manejo administrativo. ¿Por qué lo pongo de entrada? Porque cuando hay una reglamentación de un campeonato, el deportista debe saber cuál es la reglamentación que tiene, qué aceitados se van a usar, cómo va a ser la modalidad de juego, y él tiene que ajustar su mente a esas condiciones. Muchas veces también ellos deben de ser flexibles con la norma y con la reglamentación cuando estamos hablando de procesos formativos. Entonces, debe de tratar de ajustar tanto los elementos como la forma de competición para determinadas edades, pero siempre es mucho más sano que un deportista logre conocer a qué se va a enfrentar. Siempre nosotros tenemos esa tendencia de orden natural a estar más tranquilos cuando sé a lo que me voy a enfrentar. La otra es que el deportista puede competir en todas sus modalidades, en eso no me detengo porque todos lo conocemos. La tarea deportiva es otra característica de este deporte y tiene una elevada complejidad técnica, muchísima. Bien. Hay bastantes habilidades en las que usted tiene que dominar muchísimo su habilidad técnica, a razón de que en la medida en que el cuerpo empieza a fatigarse, los músculos empiezan a fatigarse, la deshidratación empieza a sufrir, en fin, diferentes tipos de cosas, usted empieza a tener cambios en su técnica. Por lo tanto, siempre hay que tratar de guardar el recurso, por la razón en que en su momento, cuando usted tiene un desgaste energético tan alto, usted puede tener modificaciones y no se da cuenta. Cuando usted no se da cuenta o cuando usted siente que la situación se le empieza a salir de control, empieza la cabeza a volverse un 8. Entonces, ese es el tipo de cosas que siempre tenemos que cuidar desde lo técnico para que la cabeza, digámoslo, en esa parte no sufra. Las jornadas son muy largas en este deporte. Yo lo asimilo mucho con deportes como el tejo, que el tejo en una competencia nacional dura 7 días. En bolo dura más o menos esos mismos días. Son jornadas muy largas, de mucho desgaste, y por lo tanto cuando son jornadas de mucho desgaste, la recuperación tiene que ser la mejor posible. Entonces, en esa parte el sueño es el elemento más reparador que tiene el cerebro, y es el que realmente me va a garantizar que al otro día yo pueda tener un mejor funcionamiento. La preparación física era algo que no estaba no era muy usual en bolo. A mí me tocó en los tiempos, ya tengo mis años, en los tiempos en los que la gente fumaba en las boleras, que la gente tomaba en las boleras, de que empezaba una jornada de bolo y así en frío empezaban a hacer los lanzamientos. Las primeras líneas eran horrorosas, pero la argumentación era mientras caliento. Entonces ya la segunda línea ya la cosa empezaba a mejorar, pero ahora
el contexto ha cambiado completamente, ya es necesario un buen entrenamiento, es necesario un buen calentamiento, perdón, pero sobre todo es que esos son los momentos más provechosos para usted armar su plan de acción. Más adelante les digo que es un plan de acción psicológico. Los entrenadores saben de qué estoy hablando, probablemente todos, y es toda esa parte que yo empiezo a preparar previamente antes de poder hacer mis ejecuciones. Bueno, mucha resistencia, habilidad, mucha destreza manual, coordinación, equilibrio y precisión. Creo que esos son elementos que siempre van a estar presentes en esto. En el equipo, yo lo particularizo por la Liga del Valle, en que hay un entrenador. De hecho, nosotros no solo tenemos un entrenador, hay 3 entrenadores, 4 creo, preparador físico, psicólogo, médico, fisioterapeuta, nutricionista. Es el equipo biomédico que generalmente acompaña un equipo de bolo. Los entrenamientos tienen, desde lo psicológico, tienen 2 contextos. Uno, el orientado a que el deportista empiece a adquirir esas habilidades psicológicas, ¿sí? ¿Cómo voy yo recibiendo mi entrenamiento psicológico? Y en la segunda es cómo yo empiezo a automatizar eso en la técnica y empezarlo de forma repetida a ensayar para que vaya generándose la adquisición completa. En la competencia dura, lo que les decía, muchos días y sobre todo que tiene un elemento de presión, a mi juicio. La presión es cuando ya el deportista sabe que va a enfrentar una situación muy compleja, la cual va a requerir de muchísimas destrezas para poder afrontarlo. Entonces, casi todas las modalidades son eliminatorias y la forma que tiene el juego es bastante equitativo. Usted puede competir en todas las modalidades, cosa que no sucede en otros deportes. Por ejemplo, en el caso de atletismo, usted compite en una modalidad y si mucho podrá competir en otra y ya. Lo mismo, por ejemplo, en el tejo, si usted compite en individual no puede competir en duplas, si usted compite en duplas no puede hacer individual. En cambio acá usted puede hacerlas completas. Eso también complejiza también el tema psicológico a razón de que usted tiene que siempre tener un control y tiene que tener un dominio frente a cada una de las modalidades que debe jugar. Usted jugando en individual es uno, jugando en duplas ya tiene que tener una coordinación con su pareja, en ternas ya es un trabajo muy de equipo y pues en equipo pues obviamente. El juzgamiento realmente en polo sucede algo muy bonito y es que la gente siempre le da mucha confianza al juez porque el juez tiene su criterio, tiene su análisis y realmente las decisiones se le entregan al juez sin que él tenga mucha intervención dentro del juego, así que es realmente para nosotros no es muy complejo el tema con los jueces, por lo menos en este deporte, eso es una gran ventaja. Perdón. Ya a razón de cerrarnos, ¿qué necesitamos acá en psicología? Inicialmente necesitamos un deportista sano, lo más sano posible, con valores muy puntuales, como la disciplina, la paciencia, el respeto y la tenacidad. La disciplina porque este deporte, si usted no se mete de lleno en él, probablemente va a tener dificultades en el rendimiento. Es un deporte de muchísima repetición. La paciencia porque muchas veces acá no se ven los resultados tan rápidos como en otros deportes. Entonces, siempre va a tener una situación en la que usted debe de tomarse su tiempo prudencial para poder generar el aprendizaje como tal. El respeto incluso se debe de dar tanto internamente como externamente, incluso, además de ser una estrategia de lanzamiento, el que en el momento de lanzar los demás están atrás mientras esa persona lanza es un elemento de respeto para que él pueda hacer su ejecución de manera libre y sin ningún tipo de distractor. Y la tenacidad, si usted está trabajando el bolo y va muy pasivamente, probablemente ese sea su estilo para jugar. Pero la pasividad no quiere decir que no sea tenaz. Usted puede generar tenacidad metiendo esfuerzo con bastante persistencia a lo que usted está haciendo. ¿Bien? Ok.
Aquí nosotros en particular, cuando estamos hablando de entrenadores y también estamos frente a todas las personas que están alrededor del bolo, es muy importante y en particular para nosotros los psicólogos conocer la personalidad del sujeto, del bolichero, porque él tiene unas características muy propias para su estilo de juego, los contextos sociofamiliares también, los socioafectivos. Yo he tenido casos en los que hay novios en la bolera, entonces su rendimiento por un tiempo baja, o si hay rupturas también se afectan, o muchas veces son externos, pero esas complejidades sociales muchas veces llegan con ellas a la bolera y su rendimiento a veces puede tener algún tipo de afectación. Todo ese tipo de cosas uno las debe de conocer y contemplar. Y siempre deben de tener una valoración por áreas biomédicas. Desde lo técnico-táctico, hay muchísimas habilidades, ya les había comentado, pero sobre todo que es un deporte altamente sensorial. Bien, el entrenador es indispensable para el deportista, él enseña técnica y estrategia con un elemento pedagógico. Para los niños es muy distinto como para los adultos, y realmente todo el tema del ejemplo del entrenador, de la pedagogía que él utiliza, es fundamental para el atleta como un factor determinante en él. También él evalúa y controla y sobre todo recibe un entrenamiento indirecto por parte de los psicólogos. ¿Qué es un entrenamiento indirecto? Hay dos formas de ver el entrenamiento indirecto. Una, cuando yo le hago algún tipo de sugerencia a nivel conductual o de pensamiento, dependiendo de la situación, o me sirve de intermediario para que en un momento de competencia él pueda llevar información a ese deportista, o cuando estamos en un proceso de entrenamiento, poderle hacer sugerencias a él para que el deportista pueda trabajarlas desde su técnica. Siempre él está también en constante trabajo con psicología, aunque muchas veces ellos no saben que uno lo hace. Bueno, igual creo que eso no altera mucho la cosa. Bueno, en el equipo se establecen acuerdos. ¿Y por qué razón se deben establecer acuerdos desde lo psicológico? Y compromisos, porque aquí hay una sumatoria de individualidades, porque sumado a eso, cada quien tiene su estilo de juego, tiene su forma de jugar, tiene su forma de emocionarse, tiene su forma también de vivir la frustración, porque este es un deporte donde la frustración es fluctuante, todas las emociones son muy fluctuantes, y se deben de generar unos acuerdos para que el equipo permita funcionar. Muchas veces he visto equipos muy talentosos en bolo, pero por alguna razón desde lo psicológico se descuadernan y prácticamente empiezan a perder. El entrenamiento puede hacerse entrenamiento a nivel psicológico individual, es lo que más se hace, pero debe de existir un entrenamiento psicológico a nivel grupal. Pero ¿cuál es el tema? El tema es que el ideal sería hacerlo en las concentraciones. ¿Por qué? Porque en este deporte todo el mundo vive muy disperso. Hay unos en Estados Unidos, hay otros acá en Colombia, hay otros en otro lugar del mundo. Entonces es muy difícil poder trabajar en conjunto. Así que una de las estrategias que hacen muchas delegaciones es poderlos concentrar, hacer trabajo técnico-táctico, pero también hacer trabajo psicológico de cómo poder funcionar a nivel grupal. Las competencias siempre van a necesitar un plan de acción. ¿Qué voy a hacer en la competencia? ¿Cuál es el análisis que yo le hago a la competencia? Generalmente nosotros ayudamos mucho con el control de los enfoques y los reenfoques. Obviamente hay deportistas experimentados que esa es la idea, que ellos lleguen a la autonomía psicológica, que ellos también lo hagan. Muchas veces uno atiende consulta en competencia, ¿sí? Y con constante retroalimentación y asesoría del grupo. Con el juzgamiento realmente nosotros no tenemos mucho por trabajar. En esta gráfica creo que es la analogía de lo que puede ser la preparación para el jugador de bowling. Yo siempre asocio al deportista con una mesa. Usted tiene que entrenar lo técnico muy bien, lo físico, usted tiene que tener una capacidad de resistencia a una jornada tan larga como son las competencias de bowling, la parte táctica, conocer lo que más se pueda de eso, y creo que de eso hay mucho material también, y
Colombia es una potencia en el bowling y la gente está muy preparada y conoce mucho de esto, pero también hay otra pata que es lo psicológico. Es un componente fundamental. Todos son muy fundamentales a la hora de entrenar y cualquiera que usted no le preste atención, usted ya va a tener un desequilibrio. Yo siempre lo asocio con una mesa para poder entender de que todos estos elementos son muy claves para yo poder rendir en el bowling. Entonces, hay una parte que ya viene, que es el entrenamiento psicológico. Entonces, aquí lo que se busca es mantener un equilibrio desde lo psicológico y lo técnico-táctico. Acá lo que nosotros también buscamos es que se realice una preparación generalmente en las primeras etapas, en el momento en que está empezando todo el macro del año, siempre al inicio poder valorar los deportistas para nosotros poder empezar a hacer un trabajo de acuerdo a esas necesidades que él tiene y tener el tiempo suficiente también. Siempre se trabaja muy de la mano con el entrenador, porque el entrenador es el que más tiempo está con los muchachos y puede ver progresiones, puede ver frustraciones, puede ver alcances, pueden ver reacciones que de pronto en una competencia no nos va a sentir, como también pueden aparecer reacciones como una euforia controlada en un momento de una muy buena jugada, que nos puede servir mucho en una competencia. Entonces, toda esa interacción con el entrenador siempre es clave. Yo generalmente cuando llego a la bolera, yo lo primero que hago es buscar el entrenador para que me cuente cómo estuvieron los muchachos durante la semana, qué ha visto, y me tardo 20 minutos hablando con él y ya después ya arranco a hacer el entrenamiento con quien tenga sesión ese día. En psicología del deporte, realmente lo que buscamos es la adquisición de habilidades, que los deportistas lo hagan de manera rápida y eficaz esa adquisición, que no se demoren mucho adquiriendo habilidades psicológicas para que obviamente se optimice el rendimiento. Y obviamente es otra clave del entrenamiento psicológico, proveer estrategias frente a las competencias. Uno busca saber cuáles son esos momentos claves o esos momentos críticos o esos momentos donde el deportista necesita más fortaleza mental para que cuando se llegue ese momento se pueda realizar. La evaluación siempre hay que hacerla, siempre se debe de hacer. Usted no puede hacer un entrenamiento psicológico a razón de nada. Usted debe de saber qué pasa con ese deportista, realmente cómo es su psicología. Así como cuando usted va a recibir una preparación intensa por el área de medicina del deporte, lo primero que ellos van a hacer es mirar cuál es su estado. Es exactamente lo mismo en psicología, cuál es el estado mental del sujeto. Para eso nosotros utilizamos diferentes herramientas y los deportistas siempre tienen que pasar con un mínimo de valoración para saber cómo poder arrancar con ellos. Fíjense en estas dos connotaciones. El fracaso, en una definición, dicen que en el bowling el éxito o el fracaso procede de una combinación de capacidades físicas y de capacidades psicológicas. Bien, hay una descripción de cuáles son esas habilidades físicas. Hay que tener mucha fortaleza, bastante equilibrio. En esa parte es súper clave, aunque para ustedes ya es algo muy natural, es muy automático. La no mantenencia del equilibrio hace que ya el rendimiento se afecte. Son muy coordinados, bastante, y desde pequeños ustedes siempre están trabajando el tema de coordinación y el equilibrio. Y lo mismo, hay unas destrezas psicológicas que son claves acá, como la concentración, que ya se los he dicho, la primera, quizá para mí la de más valor, junto con la autoconfianza, el autodiálogo, la motivación y el control emocional. ¿Sí? La actitud también funciona, pero sobre todo cuando yo tengo controladas muchas variables, sobre todo estas, son muy claves, y la actitud realmente es la disposición que yo tengo para poder realizar la tarea de forma que a mí realmente me sea cómoda, ¿cierto? Ahora, por ejemplo, estos dos autores, Garfield y Olgid, hablaban de que tanto planificar el entrenamiento psicológico, hacer el entrenamiento psicológico y hacer un buen entrenamiento físico, técnico y táctico supone que el deportista tiene el 50% de efectividad ganada en su potencialidad. Hay muchos a los que yo les he mostrado esta misma definición y me dicen, sobre todo en los deportes de combate y de arte y precisión, me dicen, para mí en una competencia creo que yo le cambiaría el porcentaje y le daría el 80% al tema psicológico. Muchas veces el tema psicológico es en una
competencia muy clave. Entonces, recuerdo, y viene a colación, en una terminación de una final olímpica que estaba con Yuri Alvear, ella me decía, Juanca, aquí realmente lo único que usted tiene que pararle bolas y lo que hace la diferencia es lo psicológico, es el tema mental. Porque yo siento que hice las cosas bien, trabajé muy bien, trabajé muy duro, físicamente llegué súper fuerte, aquí todo el mundo es muy fuerte, las técnicas del judo todo el mundo las conoce, eso es universal, todo el mundo sabe cómo se hace cada cosa, y creo que todo eso aquí todo el mundo llega muy bien con eso, pero lo que usted hace con su cabeza y la fortaleza mental es lo que te marca la diferencia, es lo que te permite a ti avanzar o no en una competencia. Entonces, esto es un mensaje que a mí me da en su momento una deportista de muchísimos logros mundiales y que además de eso ha experimentado muchísimas presiones a nivel competitivo, y esa es una definición que me hace al final. Entonces, ¿cuáles son estas habilidades que nosotros tenemos que tener en cuenta en bowling? ¿Cierto? Uno es el proceso de activación. El proceso de activación es realmente la respuesta que yo le doy a mi organismo de cómo voy a empezar a enfrentar una situación. Entonces, hay formas de nosotros poder trabajar la activación, pero realmente de todas las que aparecen acá, yo quizá esta es la más importante para mí. Como psicólogo del deporte les puedo decir que la experiencia me dice que a partir de los pensamientos parte todo, absolutamente. Entonces, el proceso de activación, usted debe de prepararse para saber cómo afrontar algo y tiene que darle órdenes a su cuerpo. O estoy muy acelerado o estoy muy calmado. Hay técnicas para eso, para yo poder controlar la respiración. Y fíjense que a veces los psicólogos, siempre somos cansones y somos repetitivos y la gente dice, ya llegó el psicólogo a enseñarnos a respirar y dele con su respiración. Pero es que la respiración es un elemento crucial para que el cerebro funcione bien. Si usted respira mal, él funciona mal, así de sencillo. Y dos, que yo con mi respiración puedo controlar la frecuencia cardíaca, la frecuencia cardíaca, yo puedo controlarla. Yo puedo controlar mi corazón con el simple hecho de saber cómo puedo respirar. Yo también puedo activarme con la respiración. Yo también puedo manejar un nivel de calma con la respiración, porque de todas las funciones naturales, la respiración es involuntaria, pero cuando yo quiero volverla voluntaria y quiero manejarla y la quiero dominar, yo lo puedo hacer. Usted no puede decir, ahorita voy a poner un poquito más lento mi funcionamiento hepático. Usted no lo puede hacer. O voy a poner X órgano a que funcione hoy no, mañana sí, no, tampoco. Pero si yo quiero controlar mi respiración y manejar mi corazón, yo eso sí lo puedo hacer, ¿vale? El tema atencional, esto es un universo. El tema del trabajo en la concentración, nosotros somos seres muy visuales, nosotros manejamos muchísimo la capacidad visual, aunque hay deportistas que tienen pues obviamente la discapacidad visual y juegan bolo, pero ellos adquieren otro tipo de habilidades, sobre todo muy sensoriales, muy auditivas, y eso les permite hacerse mapas mentales o imágenes en su cabeza, ¿sí? Bien dichas, obviamente, imágenes en su cabeza que les permite orientar lo que están aprendiendo o lo que necesitan realizar. La atención desde el orden visual para nosotros es clave y fundamental en bolo. Si usted realmente tiene dificultad atencional, va a tener una dificultad bastante para lograr el rendimiento. El control de pensamientos para mí es todo. De hecho, es donde se parte todo este trabajo de pensamientos. Perdón, ¿me están oyendo? Sí. Hola. Sí, perfecto, todo perfecto. Perdón. Bien. Está muy bien. Gracias. Entonces, por ejemplo, el tema del pensamiento es muy clave con el tema de las emociones, porque todas las emociones parten de un proceso de pensamiento, ¿cierto? Cuando yo estoy contento, si usted mira su cabeza, usted sabrá por qué. Y usted usa su lenguaje para poder identificar por qué estoy contento. Si hay algo que a mí no me está funcionando en bolo, empieza el proceso de pensamiento a generarse y ahí es donde yo también puedo descontrolarme a nivel emocional. Entonces, el control de pensamientos es súper clave en bolo porque nosotros constantemente nos estamos hablando.
Nosotros a toda hora estamos hablando, los muchachos se me ríen y yo les digo, vea, esta máquina no para de hablar todo el bendito día, porque nosotros estamos solos en la casa, se está hablando. Usted va caminando solo en la calle, se está hablando. Usted se acuesta en su cama mientras queda dormido, se está hablando, está recordando, siempre está utilizando su lenguaje y siempre está hablándose. Cuando usted está en bolo y balanza, usted se está hablando. Entonces, el pensamiento es la base de todo este tema, de todo el tema psicológico. Entonces, hay que empezar a generar procesos de pensamiento muy positivos y procesos de pensamiento muy necesarios para lo que nosotros hacemos en bolo. Que los pensamientos estén para esto. Si yo en este momento estoy en bolo, mis pensamientos tienen que estar completamente direccionados a cómo yo puedo producir un buen rendimiento, ¿cierto? La visualización es clave, ¿sí? Es una herramienta que yo utilizo mucho. Hay varios tipos de visualizaciones, pero pues bueno, en esto no nos vamos a adentrar. Lo importante es que siempre tengo que organizar mis imágenes y siempre tengo que tratar de mirar cómo voy a hacer las cosas. El control de objetivos me ayuda en la motivación, me dice para dónde voy. También le inyecto yo qué tanto debo de trabajarle este objetivo para poderlo sacar de manera rápida. Y el tema conductual. Nosotros obviamente somos seres conductuales, nosotros juzgamos a razón de conductas. Nosotros vemos una persona y dice, esa niña se porta bien, esta pelada se porta mal, este pelado es muy agresivo, este pelado es muy calmado, pero por lo que yo veo a nivel conductual. Entonces, la conducta en bolo también es un predisponente o para que se me dañe el pensamiento o para que me lo refuerce también. Y en esa forma yo también trato de sentirme mejor. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando nosotros llevamos tanta habilidad psicológica al bolo, le vamos a encontrar sentido a las cosas. Bien. Entonces, ¿qué buscamos con la intervención? Más que intervención es trabajar la parte mental, ¿sí? Es que el deportista aprenda, maneje y controle sus destrezas psicológicas, ¿bien? Que el deportista además adquiera, ¿sí? Asimile y ejecute su destreza. En esta parte es fundamental conocer la personalidad del deportista, saber cómo funciona. Hay gente que aprende rápido, hay gente que se demora un poquito más en aprender. Cada quien tiene un ritmo de aprendizaje distinto. Hay unos que son más visuales, hay otros que son más auditivos, hay otros que son más sensoriales, en fin. Uno encuentra en su grupo diferentes formas de aprender. Uno a veces, o como entrenador o como psicólogo, uno espera que todo el mundo aprenda al tiempo y no es posible. Hay gente que se necesita de un tiempo prudencial para generar el proceso de aprendizaje. Cada quien tiene su forma, ¿cierto? Ok. Y apoyar el perfeccionamiento de las destrezas mentales, pues es otra forma, digámoslo, es otra característica propia de la intervención. Enseñar al deportista un plan de precompetición. Quien no tenga un plan de acción para la competencia, llega como cuando llega en un país que no conoce, y aún así uno ya más o menos tiene una ruta armada de qué quiere conocer. Entonces siempre tenemos que tener un plan de acción, una forma de trabajar la competencia, siempre hay que hacerlo, ¿bien? Y cómo yo esas destrezas que he entrenado, eso que he practicado, cómo lo pongo a funcionar en esa competencia con mi plan de acción, ¿cierto? Bien, el mantenimiento del control psicológico durante la competencia y en cada uno de los momentos. ¿A qué hago referencia con esto? Miren, bolo a mí me ha enseñado mucho, pero también en los trabajos de fondo en atletismo, ¿sí? Yo me he podido dar cuenta de que la atención y el entrenamiento psicológico debe de tener momentos. No podemos funcionar de la misma forma porque yo siento que la gente empieza a agobiarse cuando no tiene otra forma más de pensar o otra forma más de reaccionar a su juego. Entonces, ¿qué ha sucedido con bolo? Y es que hay momentos claves, hay momentos críticos. En cada línea es un universo, cada línea es una carrera, como si lo pudiera llevar al judo. Cada línea es un combate en el que yo tengo que salir ganador en esta línea. Entonces yo tengo que en cada momento clave tener algo en mi cabeza fortalecido para poder rendir. Bien.
El control psicológico ante posibles dificultades de competencia. Bueno, yo en Volvo he vivido de todo, hasta los enojos de Jorge en algún momento, de la situación, de lo que pasa, la tensión que se maneja, pero uno está ahí tratando de mirar cómo puede uno ayudarle a los deportistas a poder atender situaciones difíciles. Muchas veces no es porque ellos no quieran a trabajar o no quieran atender, sino que la presión, el agotamiento, la situación de cansancio hace que el cerebro empiece a bajar su operatividad, entonces se le dificulte recordar, se le dificulte entrar en control, se le dificulten muchas cosas, entonces lo que realmente uno hace, y por eso en Volo usted ve muchos psicólogos, y en los deportes de combate usted también ve muchos psicólogos, esa es una de las funciones nuestras, también uno, como conoce el deportista, ha trabajado con él, le da herramientas también para que él nuevamente se reenfoque y haga sus cosas. Aunque ellos deberían de operar relativamente solo, todos ustedes deberían de operar relativamente solos y, ok, estoy en esta crisis, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo tengo que trabajar o qué debo de realizar para poder organizarme nuevamente en mi competencia? Ok, ya finalizando, en la competencia, ¿sí? Generalmente hay dos momentos. Este es en la competencia, digamos lo que es el momento de la verdad, es el momento donde ahí prácticamente es como la evaluación. Siempre nosotros estamos siendo evaluados para todo. En la escuela usted le enseña, y cuando viene el proceso de evaluación es cuando sí o sí, ahí mira si usted aprendió o no y si realmente usted ganó o no. Lo mismo cuando usted está en la universidad, usted está en su trabajo y empieza la calificación por méritos o por logros, no sé, todo lo que le califican a uno. Y en deporte es el resultado. Este es el momento donde usted sí o sí se tiene que enfrentar y usted tiene que mostrar lo que aprendió durante todo este proceso que se tardó en todo este tiempo, ¿cierto? Entonces, generalmente nosotros, los seres humanos, cuando estamos siendo evaluados, tratamos de cambiar nuestra forma de reaccionar y la presión nos lleva a eso. Fíjense ustedes que cuando yo voy a una entrevista de trabajo, necesito de ese trabajo, yo me voy vestido como nunca me he visto, yo me peino como nunca me peino, yo me comporto como nunca me comporto y digo cosas que nunca digo, ¿sí? Entonces, siempre tengo una tendencia y la situación suele ser estresante. Entonces, a veces pasa lo mismo en competencia, sobre todo hay que tener mucha paciencia con los niños, porque los niños no tienen buenas estrategias de afrontamiento. Si en algún momento, no sé, más adelante, miramos cómo funciona la psicología de los niños en los procesos de deporte, ellos aún les falta mucho porque están en un proceso de crecimiento y de aprendizaje. Aún falta maduración biológica, falta maduración cognitiva a nivel de neocórtex, por lo tanto, ellos tienen unas particularidades de aprendizaje. Entonces, en esa forma, ¿sí? También se genera estrés, se genera presión y realmente, pues eso a veces pasa. No en todos. Hablaba con algunos bolicheros y yo les comentaba esto y me decían, a mí no me pasa, ¿sí? Porque ya tienen experiencia y ya están enfrentados a diferentes situaciones que los lleva digámoslo, a ese curtimiento, si vale la palabra, para no buscar otra. Ok, entonces cuando estamos en competencia, ¿qué debemos pensar? Que debemos dividir esto en dos fases. Una, construcción del plan de acción y otro, el apoyo de intervención y control. Veámoslas brevemente. La construcción del plan de acción. Deben de haber unos objetivos para la competencia, ¿sí? Y esos objetivos de la competencia tienen que estar muy orientados hacia lo que hemos entrenado y a lo que hemos trabajado durante el año. Físico, técnico, táctico y mental, ¿vale? Tienen que haber unas acciones de momentos críticos, y es lo que les comentaba ahorita, y es que las acciones de momentos críticos es, ante esta situación tan difícil, ¿yo qué hago? ¿Qué voy a hacer si me pasa esto? ¿Qué voy a hacer si la situación está en este nivel? ¿Qué hago? ¿Cierto? El descanso y la recuperación son claves en una competencia. Ahí hay también ganancia, ¿sí? Cuando los deportistas en una competencia duermen bien, descansan bien, el entrenador tiene garantía de que al otro día esos 12 cerebros van a funcionar bien. Hablando de las niñas y los niños, van a funcionar bien porque descansaron y durmieron. Si trasnocharon, si se pusieron a ver televisión hasta la 1 de la mañana, si están todos en línea con los celulares a la 1 o 2 de la mañana, pues
bacanísimo para los que van a competir contra ellos porque ya hay grado de ventaja para los demás, ¿cierto? Y la intervención y la asesoría al entrenador es constante. Ahí nosotros realmente como psicólogos siempre tenemos que estar muy en evaluación, mirar qué sucede. El entrenador también tiene que tratar de mirar desde lo psicológico qué se puede estar afectando, qué está pasando con el grupo, en fin. Y ya en competencia, la segunda cosa es el apoyo, la intervención y el control. Entonces hay una fase que nosotros trabajamos en los alojamientos con trabajos generalmente grupales o individuales si es el caso, si es necesario hacerlo. Hay otra fase que es en el previo a competencia, ya antes de la competencia es tratar de sobre todo de controlar los estados emocionales y que la gente sobre todo confíe en lo que trabajó y que tenga un plan de acción. Esa es la clave, ¿vale? Para todos. Aquí estamos construyendo país, no estoy diciendo nada, la idea es que nos beneficie a todos, obviamente. La tercera es la intervención durante la competencia. Ahí sí ya hay muchas cositas que uno puede hacer como psicólogo o en su caso los que no trabajen con psicólogos, pues el entrenador tiene que ser muy hábil para tratar de tener estrategias ya entrenadas que le permitan al deportista nuevamente volverse a ubicar. Al final de la competencia se hace pues obviamente su retroalimentación, se recupera y se finaliza y el balance generalmente se hace una vez uno llega a Cali, a la ciudad donde ustedes están. Entonces cuando ya llegan a su sede, a su sitio de residencia, hacen el balance de la competencia, miran qué funcionó bien, qué funcionó mal y qué pasó con esto. Ya como última diapositiva, también tenemos aspectos que afectan el bolo, que pueden afectar el rendimiento, que pueden tener una incidencia, que son los factores, los contextos emergentes o factores exógenos también, muchos de ellos, y tienen que ver con las problemáticas sociofamiliares, ¿sí? Hay muchos que tienen problemáticas en sus casas, hay muchas emociones cargadas en las problemáticas familiares y a veces es muy difícil desligarse o trabajar las emociones. El bolo, al ser un deporte tan sensitivo, tan emocional, de tantas sensaciones, se va a dificultar su ejecución. Se necesita de mucho trabajo para que el deportista pueda desligarse y pueda tratar de afrontar en ambas. Muchos también lo utilizan como una forma de escape, entonces en el bolo se desconectan y funcionan y toda la cosa, pero viene la frustración una vez se acabó el entrenamiento y tengo que volver a mi realidad. Entonces esa parte es compleja. Las problemáticas asociadas a la edad igual, tanto en niños, es una psicología muy distinta y es un trabajo muy distinto desde lo mental, y lo mismo con personas longevas, porque ellos también necesitan tener, obviamente, su psicología, comprender también que su deporte los va a hacer sentir bien, les va a fortalecer muchísimo su capacidad cerebral también en todo lo que refiere a las destrezas, y sumado a eso que también tienen su forma de vivenciar lo que están haciendo. Y pues obviamente en los periodos intermedios, que es rendimiento y exija, ¿no? Eso depende de la edad. El consumo de sustancias psicoactivas, hay presencia, o sea, es claro, yo no lo hablo por bolo, lo hablo por el deporte en particular. Hay presencia de sustancias psicoactivas, eso altera absolutamente todo el sistema nervioso central. Esa es una de las principales características de las sustancias psicoactivas, es que alteran, deterioran y dañan todas los componentes que hacen parte del sistema nervioso central. Hablo de vasos, hablo de neuronas, de neurotransmisores, todo, lo deteriora todo. El consumo de alcohol y de tabaquismo está presente también. La imagen corporal y el autoconcepto también hace mella en muchos, sobre todo en niños y adolescentes. Los niños porque apenas lo están construyendo, porque apenas lo están fortaleciendo, y también el autoconcepto, sobre todo en la población adolescente. Las lesiones deportivas son claves, o sea, son pan de nosotros en el deporte. Para eso hay una psicología, que es la psicología del deportista lesionado. Nos apoyamos mucho en el tema médico y fisioterapéutico para poder llevar a cabo eso, pero siempre también el tema psicológico, cuando se fortalece en un deportista lesionado, también se potencializa la recuperación, y el deportista prácticamente siempre está en función de que va a salir mucho mejor, ¿cierto?
Los trastornos alimenticios a veces también están presentes, no muy comunes. Hay otros deportes que sí la tienen supremamente marcados, que hay muchos trastornos, como por ejemplo la equitación, la gimnasia, bien. Proyectos de vida y estudio. Bolo no sufre de eso casi, la verdad, porque toda la gente estudia, toda la gente se proyecta, se van para Estados Unidos para una universidad haciendo bolo. El bolo es un trampolín excelente, es una súper ventana, entonces casi que con bolo no hay, pero sí hay algunos que se van quedando y no ven ese plan B que usted tiene que trabajar, que en algún momento será su plan A, ¿vale? Y también, pues obviamente, como en todos los deportes, pueden haber casos de agotamiento y de abandono. Bien, ok, entonces ya, bueno, ya Jorge me dirá de cuánto tiempo disponemos para resolver las preguntas. Esta es la primera capacitación, ya pueden prender las cámaras, por favor. Espero haber sido claro. Si igual esta es la primera de las muchas que vamos a tener, probablemente en algunas otras vamos a tener un poquito más de profundidad en algo, pero lo más importante siempre es arrancar con el conocimiento clave y el conocimiento preciso de cómo funciona todo esto. Bueno, no sé, las preguntas que quieran, que estén a mi alcance, con mucho gusto. Juan Carlos, buenos días. Buenos días, Jair. Una preguntita. Este deporte en competencia se ve mucho que los deportistas que no juegan una hora se van a apoyar o se quedan apoyando a los compañeros. ¿Qué tan viable o qué tan nocivo puede ser eso? De que el deportista se quede toda una ronda haciéndole barra al compañero y que él más tarde le toque jugar o viceversa, que después de haber jugado se quede. Ok. Eso depende de dos cositas. Una es si han tenido una preparación física muy buena que les permita resistir, sería muy bueno. Si ellos, esas personas que se van a quedar en su momento, van a tener una competencia en esa tarde o al otro día, es mejor que entren en los procesos recuperativos. ¿Sí? Igual el apoyo es fundamental, pero para mi juicio siempre es más importante el control psicológico y la tarea que usted necesita realizar. Obviamente el apoyo siempre es muy funcional y en bolo se da mucho en las instancias finales, pero sí es más aconsejable que empiecen sus procesos de recuperación y descanso. Otra pregunta, hombre, qué pena. Ante No, todo, pues, agradecerle a la federación, a ustedes por esta charla tan importante. Usted inicialmente empezó hablando con algo de anatomía del cerebro y esas cosas. Yo quisiera que, por favor, me hable un poco acerca de la mielina y si esa mielina se puede recuperar o eso que se va perdiendo y se pierde. Bueno, ok. Yo preferiría que ese tema lo pudiera hablar con un médico. Bien. Porque aunque nosotros tenemos obviamente un conocimiento muy funcional del cerebro, eso ya se vuelve un tema muy endocrino, así que yo preferiría que esa parte la pudiera responder con mayor claridad un médico. Bueno, la última. Usted habló de la mesa, habló de 4 componentes y dejó uno por fuera, el componente teórico. ¿Usted no lo considera tan importante? El componente teórico muchas veces está incluido dentro de los procesos técnicos y tácticos, ¿sí? Hace parte de eso, incluso el tema pedagógico creo que van todas, pero el componente teórico siempre va en la forma en que usted va a poder realizar un proceso técnico, debe de desglosar primero cómo funciona o qué aparece con eso, y desde la táctica, por ejemplo, también se incluye si hace referencia a lo teórico, a la reglamentación y al funcionamiento del deporte en particular, desde ahí parten los procesos tácticos también. Muchas gracias, muy agradecido. Es mi precisión. Bueno, con gusto. Nelson Jiménez. Buenos días, Jorge. Buenos días a todos los participantes. Juan Carlos, un abrazo. ¿Qué don Nelson? ¿Cómo vas? Igualmente. Bien, Juan. Una pregunta, mire, digamos que hay factores que, como usted los mencionó, uno los entrena con el deportista como estrategia para la competencia. Pero hay, digamos, habilidades y destrezas que se adquieren con la experiencia y con la competición. Por ejemplo,
el tema de perder el miedo al fracaso y el tema de perder el miedo al éxito. Muchas veces cuando uno tiene deportistas que están empezando, digamos, como en un proceso de crecimiento y de formación y de mejora en sus resultados, son deportistas que se empiezan a acercar a finales o a match play o rondas de eliminación directa y demás, y llega el momento en que pueden perder. Nuevamente vuelven y se enfrentan a una situación similar en otro torneo, vuelven y llegan al mismo sitio, vuelven y pierden. Entonces, en la tercera oportunidad que tienen esa situación, puede surgir el fantasma de otra vez aquí voy otra vez a perder, o lo mismo, nunca he ganado nada, nunca he ganado un torneo, me encuentro en una situación en la que puedo ganar, le puedo ganar al mejor del país, le puedo ganar al mejor de mi liga. ¿Cómo hago yo como entrenador y como deportista, cómo hago para poder superar esas barreras y poder lograr vencer ese factor de miedo al éxito y miedo a la derrota? Ok, Nelson. Bueno, yo te lo voy a responder por dos vías, ¿vale? La primera vía psicológica es que hay un proceso de pensamiento que no está funcionando bien y es lo que nosotros los psicólogos lo llamamos la profecía autocumplida. Es que yo ya programo qué va a suceder y pues obviamente ese día me organizo para que suceda. Más o menos es eso y mi cerebro funciona de esa forma. Entonces lo que realmente hay que hacer es uno identificar el pensamiento y la razón del por qué esa pérdida de confianza en ese momento y poder generar una reestructuración de pensamiento ahí, para ese momento en particular. Generar mecanismos para que el deportista logre pensar de una manera distinta ante esa situación. Ahora, también te lo pongo desde el punto de vista del afrontamiento. Y yo generalmente tuve una vez una experiencia de trabajar con toreros. Me encantó, ¿cierto? Pero aprendí algo y es que usted en toros, el torero, trabaja con un muñeco que tiene unas ruedas y tiene unos cachos y él va haciendo todo su gesto y todo. Pero es muy distinto el cerebro a cuando usted le sueltan un animal de 500 kilos endemoniado, eso le sube los nervios al que sea. Y usted ahí metido viendo cómo sorteo yo la situación. Entonces, el cerebro funciona de manera muy distinta en estado de calma y funciona muy distinta en un estado de presión como tal. Por eso es tan importante la insistencia de que el jugador de bolo tiene que foguearse, porque no es lo mismo una técnica y no es lo mismo un elemento psicológico entrenado en un entorno de calma a cuando usted lo pone a prueba en un estado de presión. La psicología cambia, el sistema endocrino cambia, todas sus respuestas fisiológicas cambian. Entonces, también ese puede ser un factor, Nelson, y es que el deportista necesita de foguearse, de entrar en estado de presión y poder medir qué sucede con su entrenamiento. Cualquiera de las dos vías puede pasar. Gracias, Juan. A vos, Nelson. Alba Mendoza. Alba. ¿Me escuchan? Hola, Alba, ¿cómo estás? Hola, buen día, Juan Carlos. Muy buena tu charla compartida el día de hoy y muchas gracias a la Federación por el espacio. Hablando de los pensamientos, yo tengo una inquietud. ¿Cómo logra uno hacer que cuando uno está en una competencia, esos pensamientos que le hablan a uno, al yo interior, se calmen y permitan que la ejecución, que es algo que ya uno tiene grabada por la práctica y la técnica de juego, salga a flote sin que esos pensamientos afecten la ejecución exitosa del juego? Ok, Alba, mira, lo que hablábamos en la capacitación es que la parte psicológica también debe de estar entrenada. Tienen que haber unos pensamientos que deben de ser consecuentes en la medida en que yo estoy entrenando lo técnico-táctico, de tal forma que para que pueda darse ese proceso que vos necesitas que se dé, es que en la medida en que yo voy entrenando mi parte técnico-táctica, qué herramientas o qué destrezas psicológicas voy necesitando
y voy entrenando a la par con esa parte técnico-táctica, de tal forma que esos pensamientos que vos necesitas en ese determinado momento, tienes que empezarlos a trabajar. Simular también de pronto si es un momento crítico, un momento muy puntual para vos, simularlo en un entrenamiento y cuáles serían esos pensamientos y repetirlos junto con la técnica para que empiecen esas redes neuronales a tratar de funcionar en que para esta técnica yo necesito o estos son los pensamientos que me van a aflorar en mi momento. ¿Soy claro? Pero cuando yo no los entreno, simplemente me imagino que eso es lo que voy a pensar en el momento de la competencia. No hay realmente, digámoslo que el funcionamiento que en ese momento tiene el cerebro es hacer una buena técnica, cualquier pensamiento es posible, porque no se ha trabajado, no se ha educado en su momento para que esos sean los pensamientos como tal. Entonces la recomendación que yo te hago es esa, es que vas entrenando, pero también en esa misma medida, qué destrezas psicológicas son las que yo necesito para ese momento en particular. Ok, muchas gracias. Un gusto, Álvaro. Jaime González. Hola Juan, buenos días. Jaime, ¿cómo vas? ¿Cómo estás? Bien, bien. Juan, una pregunta. Encontramos muchas veces deportistas que son extremadamente buenos cuando están entrenando y comúnmente encontramos que su rendimiento se afecta mucho en las competencias. ¿Qué actividades psicológicas recomiendas tú? Porque sabemos que es muy difícil simular una competencia. Entonces, ¿qué actividades psicológicas o qué ejercicios recomiendas para lograr llevar el entrenamiento a ese alto grado de estrés o de dificultad para simular una competencia? Ok. Ve, Jaime. Generalmente lo que se está haciendo ahora en momento de pandemia y como están entrenando la gran mayoría de los deportistas, es como generalmente se ha trabajado siempre a nivel psicológico para tratar de simular momentos críticos, procesos de visualización. Bien, haciendo una muy buena visualización, teniendo una muy buena guía para poder visualizar bien. Hay diferentes formas de visualizar para deporte. Entonces, los procesos de visualización realmente lo que está pasando ahorita es que como la gente no puede entrenar, está entrenando en su mente. Entonces, incluso grandes deportistas, y lo veíamos hace poco en una conferencia, Fernando Alonso estaba trabajando su proceso de visualización, por lo que no puede utilizar su carro. Ciclistas están haciendo exactamente lo mismo. Entonces, esa es una muy buena medida, poder mirar en su mente cómo sería ese momento, cuáles serían esas emociones también que usted debe de trabajar, y obviamente esas sí las tiene que entrenar en casa. O vamos a suponer el caso que no hay pandemia y estamos en el escenario de la bolera y necesito simularlo. Hay que hacer toda una orientación y un aprendizaje sobre una técnica en particular para ese momento. Debes de desglosarlo, debes de encontrarle los detalles y a partir de ahí poder mirar qué técnicas vas a utilizar. Como no hay presión en ese momento del entrenamiento, es armado el paquete, yo lo ejecuto ahí, sobre todo sabiendo de que en su momento esa es la forma en que yo tengo que reaccionar. Realmente el tema psicológico es de mucha organización, repetición mental y repetición técnica en el momento en que se está lanzando, de mucha repetición, porque ustedes escogieron un deporte muy repetitivo. Entonces, esa es quizá una de las características para poderlo trabajar, Jaime. Pero trata de usar la visualización y trata de desglosarte un poquito con los detalles de lo que se va a encontrar en ese momento. Raúl Dueñas. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días, Raúl. Desde el punto de vista psicológico, es normal que los muchachos, mientras no estén lanzando, estén conectados a su iPad o a su teléfono a toda hora. Si están en la herradura, no tienen por qué, realmente, no deben. En psicología nosotros tenemos tanto el tema de concentración y de trabajo mental en la herradura mientras usted está sentado,
y pues obviamente al momento de lanzamiento mucho más. ¿En qué momento se puede conectar a sus máquinas? Cuando ya no esté en la actividad competitiva. Usted tiene que tener su momento en el que usted termina de saludar a todo el mundo cuando llega la bolera y ya se dispone a ir por las bolas. Adiós, desconéctese y métase en lo que usted tiene que hacer, haga todo su calentamiento, su estiramiento, todas sus cosas y ya empiece a generar todo su trabajo que tiene organizado dentro de su plan de acción. Una vez usted termina, ya. Por eso incluso nosotros lo vemos también, deportistas muy exitosas en nuestro contexto y deportistas de mucho rendimiento. Ustedes se dan cuenta que están completamente aislados, ensimismados, haciendo su trabajo y funcionan muy bien. Pero el dispositivo pasa a ser un distractor. De acuerdo, María gracias. Perla, Con gusto. María Perla, tiene el teléfono, el micrófono ya. Ya, listo. Buenos días nuevamente. Juan Carlos, muchas gracias. La conferencia muy buena. Gracias, Y María. yo quería comentarte mi experiencia personal. De pronto tenía muchas cosas aquí anotadas, pero ya veo que no se va a poder. Yo juego desde el año 91 bolos. O sea, yo cogí los bolos ya siendo una persona mayor. Yo competí en natación de niña y la competencia en natación es completamente diferente por lo que dice usted, que es más mental esto que otra cosa. En cambio en natación eran métales y revientes. En bolos eso a veces puede dañar. Tengo 2 hijos que juegan bolos también y que pues han tenido sus logros. Y había algo que yo siempre les decía a ellos. Tiene que usar la técnica del yo-yo. Mami, ¿cuál es esa técnica? Cúlpate a ti mismo de todo lo malo que te pase. No le eches las culpas a la pista, no le eches la culpa a la bolera, a que hace frío, a que hace calor, a que me miraron, a que no me miraron. Cuando uno no hace las cosas, es uno mismo el que no las hace. Ya sea falta de control mental, ya sea cuestión técnica, etcétera. Es uno el que se está equivocando. Siempre les decía eso. Como quien dice en buenas palabras, tengo muchas compañeras y compañeros que se mienten a sí mismos. O sea, no quieren aceptar los errores que se les dice que está cometiendo. Nosotros no contamos con psicólogos deportivos realmente. Y la otra es que le enseñé a mis hijos fue, el jugador de bolos es un artista en escena. Cuando uno está parado en la pista, uno está dando un espectáculo. Y un buen artista lo que hace es se crece con el público y trata de darle un buen espectáculo a su público. Entonces yo le enseñé a mis hijos siempre, vístanse de manera que se sientan seguros de sí mismos. Den un espectáculo, o sea, siéntanse como un artista. ¿Estoy en lo correcto o cree que no son buenas tácticas? Bueno, con la primera apreciación que hace María, muchas gracias. Realmente todos los deportes tienen un componente psicológico muy distinto, ¿no? Pero sobre todo lo que hacía referencia es que el deporte de arte y precisión y el deporte de combate tienen mucho componente mental, aunque los deportes de tiempos y marcas como la natación, ¿cierto? Tiene también sus partes, sus temas psicológicos para trabajar. Con respecto a lo último que usted me estaba hablando, en lo otro sí me parece que es correcto, cada quien es responsable de su rendimiento deportivo y de hecho siempre yo lo he postulado así, todo el mundo debe hacerse responsable de su propio rendimiento y de su propia ejecución. Y las decisiones que toma también usted tiene que hacerse responsable de ellas, no solo en el polo, sino como persona en particular. En ambas funciona igual. Y en la última sí discrepo un poco, porque hay deportes que son de espectáculo, por supuesto que sí, como puede ser el polo o oficios como el toreo, ¿cierto? O el mismo baile. El baile deportivo, por ejemplo, es muy vistoso, es de espectáculo. La gimnasia rítmica, por ejemplo, igual, incluso hasta en su propia vestimenta, están peinadas con brillantes, unos trajes muy llamativos porque son espectáculos. Acá creo que el público es
un elemento en el cual nosotros no debemos centrarnos. Entre más esté yo enfocado en mi tarea, en hacer bien la tarea, en trabajar en función de tumbar 10 palos en el primer lanzamiento, ese es el objetivo. El cumplimiento es el objetivo, ¿cierto? Aquí, así como en fútbol, el objetivo es meter una pelota de cuero en la portería contraria, aquí es en el primer lanzamiento bajarme 10 palos. Y si no me lo puedo bajar, pues no puedo desaprovechar ninguna media. Ese es el objetivo de esto. Entonces, realmente, como usted lo haga, si usted cumple ese objetivo, creo que usted estaría cumpliendo el objetivo de vistosidad, pero realmente la psicología funciona más cuando usted se centra en la tarea y trata de realizarla. Liga de Oro. Gracias, María. Liga de Oro de Quindío. Ok, César Victoria de Quindío. Muchas gracias. Hola, César. Muy interesante la charla. Y eso, tengo dos aspectos. Uno de ellos, como pregunta, es como qué alternativas, qué estrategias se puede utilizar cuando se presentan esos antagonismos o celos dentro de los mismos deportistas. Y ahorita pues se hablaba de las diferentes modalidades, pero se llega al momento en que ya es que me toca jugar con fulanita o fulanito y es que no sé qué, que es que me está como ganando y está jugando mejor que yo y en fin, se empiezan a formar esos antagonismos. Ese es un aspecto. El otro no como pregunta, sino, o también sí sería una pregunta y se podría extender también al órgano de administración de la federación y de paso muchísimas gracias por esta iniciativa. Y es el de ¿por qué? A ver, ¿por qué se me está cortando el audio? ¿Por qué voy a decir esta parte? Porque César, discúlpame. La segunda pregunta. ¿Se cortó? Se cortó y no te oí nada. Ok. En segundo aspecto, más que pregunta, es una hasta qué, si es posible que de pronto se pueda extender a los psicólogos. Igual, la liga no tiene un psicólogo especializado en deporte. Y las indeportes tienen un psicólogo para todas las ligas. Entonces, donde más que todo, y en nuestro medio, en el Quindío, la persona es especialista, pero en fútbol, donde sus indicaciones pueden ser diferentes y es su especialidad, es fútbol, no bolos, no conoce nada. Y es que posible es de que se pueda hacer una charla así por en este medio con los psicólogos que existan, bien sea o en la liga o en los INDER, y que se pueda ver esa transformación o ese traslación de identidad que también se está buscando en la federación a través de algunas actividades que se está haciendo de la identidad entre o la personalidad del atleta o del bolichero colombiano. Entonces eran como esos dos aspectos básicos. Muchísimas gracias. Y la última era sobre, y ahorita fue una pregunta interesante sobre el uso del iPad en la competencia. Igual, se puede extender esa pregunta al punto del entrenamiento. Están en la parte de entrenamiento y son todos los chicos con el celular, con el iPad, en fin, donde su parte de concentración allí con el entrenador es difícil. Y su forma de respuesta es de que con eso es que se relaja. Muchas gracias. Bueno, César, gracias a vos. Bueno, con la primera, una cosa muy clara es la competitividad que debe existir en el grupo, ¿cierto? Y la competitividad debe estar marcada en función de rendimiento, únicamente en resultado del juego. De resto, aquí es una interacción de personas. Si los deportistas no logran discriminar hasta dónde va el alcance del valor que tiene la otra persona, de que es mi compañero y que además de eso está exactamente en una misma posición mía, ahí van a empezar a generarse conflictos. Ahora, también hay que entender que si
la guerra de egos en una liga beneficia a las demás, y eso también es parte de la estrategia del juego. O sea que eso es un elemento que se tiene que controlar por dos razones. Uno, porque eso no es sano para las dos personas, y aquí hay que ver también el contexto de persona, no solamente un bolichero porque tumbe palos. Y la otra es porque los deportistas, si tienen ustedes categorías de formación, los deportistas más grandes son referentes, son ejemplo, y empiezan a volver esa situación caótica como un elemento normal. Bien, cuando en una liga se agarran, cuando en una liga no tienen control, se estresan por todo, para las categorías formativas, eso empieza a ser un elemento, un patrón de normalidad. Bien, entonces lo que sí está claro es que se puedan generar trabajos de entrenamiento, no del bolo, sino de participación, de trabajo de interacción entre ustedes mismos como personas que hacen parte de la liga. Eso en un lado. Bueno, no lo hablo solo por la Liga del Quindío, sino por todos, porque en algunos casos se ve eso. Pero realmente usted puede tener competitividad a razón del rendimiento, nada más. Como personas creo que esa parte no funciona bien. La segunda cosa es, creo que eso debe ser una solicitud que deben de ustedes hacerle formalmente de orden administrativo a la federación, de mirar qué psicólogos hay en las regionales, y aunque obviamente hay psicólogos muy experimentados también, poder dar una capacitación para aquellas personas que están o van a trabajar esa parte del entrenamiento como lo es el tema mental, sobre todo con personas o psicólogos que, por ejemplo, en el caso de Bogotá han pasado muchos psicólogos que conocen muy bien del bolo, y poder hacer una capacitación de pronto a ellos. Creo que eso ya es más de orden administrativo. Y en la tercera, yo soy el enemigo de los celulares, la verdad, en los entrenamientos también. Porque si usted en una competencia, usted tiene que tratar de que su entrenamiento sea lo más parecido a la competencia. Lo que usted entrena es lo que va a usar en competencia. Su tema mental que usted usa en entrenamiento es lo que va a utilizar en competencia. Las bolas, la forma en que usted hace su rutina, todo el entrenamiento tiene que ser extremadamente exigente para que la competencia a usted se le vuelva un disfrute y un paseo, ¿cierto? Y eso lo aplica, esa filosofía la aplica a uno mucho en los deportes de combate. Y es que usted tiene que entrenar con tanta intensidad y tratar de que sea lo más parecido a la competencia, para que cuando la competencia llegue todo sea muy familiar para usted. El iPad o el iPhone o el teléfono en particular no hace parte del elemento necesario para su competencia. Por lo tanto, déjelo. Eso le va a permitir a usted mejorar su concentración, le va a permitir a usted también funcionar. Ahora, frente a que muchos lo usan, si usted lo está usando para hacer un seguimiento de un plan, válido. Ya es responsabilidad suya si lo utiliza para otra cosa. No es el deber ser, pero siempre hay que darle también un ápice de sinceridad a la gente, ¿cierto? Ahora, ¿qué es con lo único que me relajo? Pues la verdad no, porque si entonces el bolo no lo relaja, algo pasa, porque uno hace un deporte porque le gusta, no para sufrir, y uno hace un deporte porque realmente se siente cómodo trabajando en eso. Si usted es un deportista de rendimiento y sufre con el deporte, usted tiene que replantearse, porque uno no trabaja para sufrir, o uno no entrena para sufrir, o no tiene un matrimonio para sufrir. Entonces, cada cosa que uno hace, uno debe encontrar el bienestar en él. Y aunque si el entrenamiento en particular le está generando algún tipo de estrés o depresión, sentiría que ahí hay necesidad de trabajo psicológico para que encuentre formas de poder entrar a su relajación y a su compensación en particular. Muchas gracias por las preguntas, César. Humberto Vallejo. Buenos días, muchas gracias por la charla, muy interesante. Gracias también a la federación. Quería apoyarme en lo que planteó Jaime hace rato, Jaime González, y es hasta qué punto es positivo que llevemos la competencia a los entrenamientos. Y refiero a esto porque muchas veces a algún compañero le dice uno
cuando le queda un palo en un entrenamiento, le dice que no es capaz de tumbarlo y él se molesta. Y eso es todo lo contrario. Yo pienso que la presión que uno puede ejercer en un entrenamiento es muy importante para que se desarrolle la competencia. Sí. Bueno, el tema de la planificación de esos, de pronto de esos momentos, debe ser ajustado por el entrenador en particular. Ahora, yo siempre he sido partidario de que los momentos de presión son necesarios para poderlos trabajar. Incluso nosotros en algunas concentraciones con la Liga del Valle llevamos ejercicios que son muy sueltos, que no tienen nada que ver con bolo, pero manejamos la presión, por ejemplo, ¿cierto? Y tratamos de utilizar alternativas de ese tipo. El asunto es que usted no puede funcionar de manera correcta si usted no ha sido expuesto a eso. Entonces, usted realmente cuando está expuesto a nuevas cosas, usted va a estar expectante, va a estar con mucha expectativa ante la situación, y esto también puede generar angustia e incertidumbre. Probablemente usted no lo vaya a controlar. Si a usted, incluso nosotros no conocíamos nada del COVID cuando nos llegó, cómo nos pusimos todos. Y empezamos a generarnos dudas, inquietud, angustia, y no estamos preparados para el asunto. En la medida en que yo ya empiezo a vivir con esto, empiezo a afrontar esas situaciones que ya se vuelven como cotidianas, yo ya la tomo de otra forma, ya bajo un poquito como el nivel. Entonces, siento que la pregunta de Jaime fue muy pertinente, porque esa en gran parte hace parte del éxito que tiene un entrenamiento en un deporte, y es siempre tratar de buscar proximidad, competencia y qué puede pasar en una competencia. ¿Sí? Son muy concordantes las dos preguntas. Muchas gracias. Okay, Don Jairo Soto. Sí, señor. Juan Carlos, buen día. Hola, Johncito, ¿cómo vas? Gracias, hombre. Muy chévere la capacitación. Federación, muchas gracias por el espacio. Juan Carlos, para nadie es un secreto que este es un deporte individual y en un momento determinado se vuelve colectivo, pero los deportistas, ¿qué tan cierto es que yo puedo ser deportista, puedo estar compitiendo y al mismo tiempo puedo asesorar a mis compañeros desde el punto de vista técnico, táctico o en su efecto psicológico? Porque desafortunadamente en nuestro deporte vemos cómo durante las competencias hay deportistas que de pronto tienen un nivel técnico o un nivel de juego alto en su momento, y eso les da facultad para presionar al que de pronto está teniendo dificultades. Y muchas veces no se utiliza el entrenador o el director técnico que se tenga atrás como un feedback para esta información. Entonces, ¿qué tan producente es que yo como deportista, si tengo un problema en un zapato, le diga a mi compañero, me frené? Y si de pronto el compañero no se frenó. Entonces quisiera como que nos ilustraras un poquito desde el punto de vista psicológico, hasta dónde es posible que un deportista pueda también manejar ese rol deportista-director técnico. Gracias. Ok. En algún momento nos pasó una vez con una deportista que estaba en su competencia, y en la medida en que ella iba realizando su juego, iba asesorando a sus compañeras, y al final las compañeras de ella hicieron unos puntajes maravillosos y ella le fue terriblemente mal, porque no era su rol. Entonces estaba en una acción distinta a la que realmente la competencia le proponía, ¿cierto? Ahora, cuando me lo estás hablando en términos de equipo, yo siempre he sido partidario de que, como usted va a funcionar en competencia, las concentraciones deben de tener ese mismo tipo de trabajo. Incluso cuando les presentaba la diapositiva de que hay trabajo individual y hay trabajo colectivo, en los trabajos colectivos usted tiene que generar acuerdos y condiciones de trabajo, de tal forma que hay deportistas que lo tienen muy claro. Voy a poner un ejemplo. Si vos y yo somos del mismo equipo y te digo yo, ve, si me ves muy mal, decime, respira
y trata de relajar tus músculos. No me digas nada más, que eso es lo que necesito que me digas. Si me ves tenso o si me ves que me estoy descomponiendo. La otra es, yo te puedo decir, y en cambio vos me puedes decir a mí, Juan, si estoy mal no me digas nada, déjame quieto, ¿vale? Yo ya conozco cuáles son las condiciones y cuáles son los acuerdos a los que llegamos, pero muchos equipos no han trabajado en equipo, llegan al momento de la competencia y lo que hacen es generar un conflicto, porque no ha habido un proceso de ajuste, y el conflicto es necesario. Por eso, a veces, cuando yo tenía momentos de trabajo con deportes de conjunto, ya realmente el único deporte de conjunto que tengo ahorita es balonmano, y empezaban las dinámicas de grupo y se empezaban a agarrar entre ellos, ¿no? Y el entrenador, no, empecé a fracasar. Digo yo, déjelos, que el conflicto es necesario para generar ajustes. Una vez el conflicto pasa y ya están ajustados los elementos, ahí sí entramos nosotros y miramos a ver cómo empezamos a tratar de perfeccionar. Entonces, creo que eso es una falla constante nuestra en la liga, en la Federación de Bolo, no digo Federación de Bolo, sino en todas las ligas del país, porque uno los ve. Muchas veces uno observa las competencias, cómo empiezan a funcionar en equipo y empiezan a haber dificultades. En algunas son más armónicos, la verdad que sí, porque ya llevan tiempo haciendo lo mismo, pero muchas veces también es fundamental y necesario que los deportistas tengan condiciones y establezcan patrones de comportamiento para que se dinamice el equipo y asimismo también tenga una repercusión directa en el rendimiento. Gracias, Johncito. Tenemos 5 minutos. Luz Estela Gómez, sigue María Teresa Sache y si alcanza, Oscar Rodríguez. Les damos las gracias. Los esperamos. Yo creo que es posible el próximo sábado. Vamos a arreglar los problemas técnicos y los estaremos convocando. Luz Estela Gómez. Muy buenos días. Gracias a la Federación por este espacio y a Juan Carlos por la conferencia. Mi pregunta es, ¿qué recomendaciones usted haría, sobre todo en las rondas de equipo, para lograr mantener la atención y concentración, dado que son rondas muy extensas y a veces pues no se logra como mantener esa intensidad durante toda la práctica competitiva? Ok, Luz Estela, mira, aquí realmente en bolo todo está dicho. Realmente la forma es en cómo la trabajemos. Pero en rondas de conjunto nosotros tenemos que saber que es el sujeto el que responde en su momento por el lanzamiento y por la producción que le haga el equipo. Ese entrenamiento atencional tiene que haberse trabajado con él. Y la otra es que a veces se nos olvida que bolo tiene dos momentos muy claves: el lanzamiento y el estar sentado en la herradura o el estar pendiente de eso. El tema tensional es que usted puede entrar en un proceso de relajación sin perder la atención en el momento en que usted no está lanzando. El hecho de que usted ya lanzó y me pongo a hacer cualquier cosa, después usted reenfocarse nuevamente al cerebro le cuesta otra vez volver nuevamente a volver en sí. Entonces, la idea es que se hagan ejercicios atencionales tanto para estar en la herradura como ejercicios atencionales al momento en que usted va a lanzar. ¿Qué se puede hacer? Indiscutiblemente individuales, y si hay alguna interacción que se tenga que hacer entre los elementos, pienso yo que debe ser acordado, elementos en los cuales se pueda trabajar o cómo poder hacer una retroalimentación que nos mantenga conectados o concentrados en lo que nosotros estamos haciendo. Pero nosotros tenemos que partir de la base de que la atención y la concentración empieza desde el momento en que yo voy y recojo las bolas y en el momento en que yo ya las dejo nuevamente allá en el depósito donde todo el mundo las guarda. Ahí termino y me desconecto. Obviamente usted tiene que ir manejando con herramientas, obviamente, cómo entreno mi atención tanto para el lanzamiento como para estar en la herradura mientras me corresponde mi turno. María Teresa Sache. Gracias a la Federación por este espacio y a ti, Juan Carlos, especialmente por tu charla tan interesante. Maestra, ¿cómo me le va? ¿Cómo estás? Una cosa importante que considero, de acuerdo a lo que tú estás diciendo, y estoy muy de acuerdo contigo, al trabajo del grupo interdisciplinario,
qué tan importante es que nosotros como entrenadores nos estemos preparando permanentemente junto con ustedes, que ustedes nos ilustren en el manejo de la comunicación asertiva, sobre todo que en todas las competencias desafortunadamente no podemos tener el grupo interdisciplinario, tanto a ti como al preparador físico, como al médico, al fisioterapeuta, sobre todo en el trato, en la comunicación asertiva con nuestros deportistas, que nosotros como entrenadores, todos los deportistas son un mundo diferente. Entonces es muy importante tener ese conocimiento del manejo de la personalidad de cada uno de ellos. Gracias, María Teresa. Indiscutiblemente, porque incluso yo ayer estaba haciendo una capacitación a la Liga de Lucha del Valle y era psicología del entrenador, ¿sí? Entonces, en esa psicología del entrenador, precisamente uno de las 8 cosas quizá grandes que uno tiene que cuidar para una competencia es esa, la comunicación. Pero la comunicación debe de estar basada, en valores, es la primera cosa, y es el valor del respeto y el valor de la dignidad por la otra persona, saber escuchar y no escuchar. Pero frente a la pregunta que me estás haciendo, es que sí es necesario que los entrenadores siempre estén en contacto con las áreas biomédicas. ¿Por qué? Porque el deporte cambió. Esto ya no funciona como antes, ya las áreas biomédicas están muy de lleno en el trabajo de rendimiento deportivo, y lo que dice María Teresa, muchas veces no hay ese acompañamiento. Cuando ese acompañamiento deja de hacerse, ya entramos en pérdida, digo yo, ¿cierto? Porque cuando entran todos los equipos a funcionar, funcionan de manera correcta. Les voy a poner brevemente, antes de que se nos acabe el tiempo, algo muy particular que te puede ilustrar esta situación. A mí en Juegos Olímpicos me tocó atender la gente de natación. Y curiosamente a nosotros nos tocó en la parte de atrás todo el team de Estados Unidos de natación. Curiosamente el team de Estados Unidos no estaban los entrenadores ahí donde estaba todo ese andamiaje. Estaba el médico, había un psicólogo, como 10 fisios, habían estadísticos, analizador de datos, un campanero, el que les recogía a ellos las cosas que estaban por ahí, y no habían entrenadores. ¿Qué pasaba con los entrenadores? Ellos estaban en la zona de competencias, en la gradería, pero todo su equipo estaba trabajando con ellos. Ellos realmente su trabajo ya lo habían hecho, estaban disfrutando de la competencia, y eso a mí me pareció anormal, pero a la larga después lo pude entender y dije, es maravilloso porque ellos ya hicieron su trabajo en su momento, y lo que se necesita en este momento es que las áreas biomédicas funcionen. Nosotros algún día creo que tenemos que llegar ahí, ¿sí? Y creo que esa parte de la que tú hablas es porque ellos también han tenido una comunicación perfecta entre su grupo multidisciplinario y ellos. Si hay una competencia en la que no pueda estar el grupo multidisciplinario, es nosotros poderle dar todos los conocimientos y todo lo que se necesita a esa entrenadora para que en términos colombianos se pueda bandear y digamos lo que la competencia pueda ser del mayor éxito posible. No sé si respondí la pregunta. Mil gracias. Gracias, María Teresa, vos. Bueno, le pido el favor a Oscar que nos excuse, queda pendiente para la próxima reunión. Muchas gracias a todos por la participación. El próximo sábado habrá una nueva, esperamos contar con los 200 inscritos que hay en este momento. Vamos a colocar esta charla en YouTube esta semana para que los que no estuvieron acá la puedan escuchar. Muchas gracias a todos y hasta el próximo sábado, si Dios quiere. Cuídense y quédense en casa. Gracias, buen día. Gracias a todos.